Tengo algo muy lindo con que animarlos hoy. Esta es una herramienta del Señor para que ustedes puedan tener una vida con victoria, para que puedan tener una vida cristiana alcanzando y moviendo ámbitos espirituales. Y a veces no pasa solamente porque hay algunos principios que no entendemos. Entonces, esta mañana quiero dejar algunos principios con respecto al poder de orar en lenguas. Todo el mundo más o menos sabe qué es orar en lenguas. ¿Hay alguno que no sabe? Todos, ¿no? Saben. Entonces aquí vamos a empezar con Lucas, el capítulo 22. El versículo 40 dice: oren. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: oren que no entren en tentación. Oren para que no entren en tentación. Entonces hay una oración que es, hay una oración delante de Dios y delante del trono que nos ayuda a no entrar en tentación. Dice la palabra que las pruebas y las tentaciones van a venir, pero que el Señor es nuestra fortaleza. Ahora, también la palabra nos instruye y nos dice: oren para que no entren en tentación. Entonces, si hay una oración que no, la palabra tentación también significa pruebas y tribulaciones. O sea, ese es el significado de la palabra tentación en el original. Entonces, oren para no entrar en pruebas y para no entrar en tribulaciones. ¿Quién quiere pruebas? ¿Quién quiere tribulaciones? Hay un dicho que cuanto más tentación o cuanto más pruebas, entonces eres más fuerte, porque eres más probado. Sí, seguramente, si las vas pasando. De hecho, la palabra dice que debemos construir nuestras vidas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Las victorias solo las obtenemos sobre las pruebas, sobre las tentaciones posiblemente. Pero lo que el consejo de Dios aquí en Lucas dice: oren para que esas tentaciones o esas pruebas no vengan a su vida. Entonces, si vienen, haz lo mejor para pasarlas. Trabaja duro, esforzate, busca al Señor, haz lo mejor para poder salir de toda prueba y de toda tentación. Pero el Señor con esta oración dice: oren para que puedan como no entrar en pruebas ni en tentaciones. Entonces, una oración correcta cuando sales de tu casa es, por ejemplo: Señor, te pido que me guardes de toda prueba, de toda tribulación y de toda tentación. Quiero poder vivir en tu paz, en tu gozo y en tu plena dirección. ¿Por qué? Porque una tentación está a la vuelta de la esquina. Una mirada incorrecta ya puede ser una tentación. Alguien que maliciosamente viene a hablar a tu vida ya puede ser una tentación. De hecho, en Mateo, cuando el Señor está hablando con sus discípulos, porque le pidieron: enséñanos a orar, el Señor también en estas circunstancias les dice: Señor, guárdanos de que entremos en tentación. Miren, no es una sola vez, es en otra ocasión. Y cuando ellos le dicen: Señor, enséñanos a orar, el Señor les estaba dando como
más o menos como un esquema, por así decir, de cómo deberían ser nuestras oraciones diarias. Y una de las características, vuelve a repetirse, es que tengamos una oración constante para que el Señor nos guarde de toda tentación. La tentación puede venir en el área económica, alguien que quiera sobornarte o alguien a quien tú quieras sobornar. La tentación puede venir en el área sexual, alguien que de forma indebida quiera acercarse a ti o tú quieras acercarte de forma indebida a otra persona. La tentación puede venir como una debilidad en tu alma, de tal modo que te doblega algún hábito malsano. Por ejemplo, un hábito puede ser el alcohol, otro hábito puede ser las drogas o el cigarrillo, otro hábito puede ser la pornografía, qué sé yo. Eso también son tentaciones que constantemente están rondando alrededor de las personas. La palabra dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué está diciendo? Que la tentación está como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien hacer caer. De hecho, el apóstol dice, mire que aquel que crea estar firme no caiga. ¿Por qué dice eso? Porque tal vez este era un hombre que sí sabía orar y sí sabía estar delante de Dios para decirle, Señor, hoy día te pido que me guardes de toda tentación, de toda prueba, de toda tribulación. Entonces, esa oración, si está constantemente en nuestras vidas, constantemente va a estar activando en un ámbito espiritual en nuestras vidas un principio en el reino de protección de Dios sobre tu vida. Entonces, el orar en lenguas, que después vamos a entrar como con más detalle, con más versículos, también tiene que ver con esta oración. Es una oración que tú la haces al Padre y cuando no sabes qué decir, porque no sabes inclusive qué tentación podría venir a tu vida, o cuando la tentación está viniendo y no sabes cómo resistirla, simplemente empiezas a orar en lenguas y en ese momento, como ya vamos a ver más adelante, es activado el favor de Dios sobre tu vida, es activada como el derramar del cuidado de Dios sobre tu vida. Cuando el pueblo de Israel, Moisés y el pueblo de Israel estaban en esclavitud, este era un pueblo que vivía bajo un pacto. ¿Cuál era ese pacto? Abraham, Isaac y Jacob. Este era un pueblo que vivía bajo gracia, porque la ley todavía no había sido instaurada. ¿Por qué vivía bajo gracia? Porque tenían el favor y el cuidado de Dios sobre sus vidas. Este era un pueblo que vivía bajo el favor de Dios y bajo la gracia del Señor, porque era inmerecido el cuidado que ellos recibían de parte del Señor. Y era inmerecido porque no había ley para compensar, por así decir, o su conducta posiblemente no era la mejor, pero vivían bendecidos, y se puede ver en la palabra, porque cuando un rey de Egipto vio que el pueblo se multiplicaba, dijo, no sea que estos se vuelvan más y después quieran como someternos. Entonces los empezaron a someter en esclavitud. Los hijos son el favor y la bendición de Dios. Era un pueblo, por tanto, fuerte, por eso es que podían tener muchos hijos. Era un pueblo que posiblemente se alimentaba bien, por eso podían tener muchos hijos. Era un pueblo que era sano, por eso podían tener muchos hijos. Entonces, un pueblo sano, un pueblo fuerte, un pueblo con muchos hijos, habla de la gracia y el favor inmerecido de Dios. ¿Y por qué vivían en esta gracia y favor inmerecido? Porque ellos vivían bajo un pacto. Dios había hecho un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, que eran padres, patriarcas para este pueblo. Ahora, ¿qué pasó?
¿por qué es que un pueblo que vive bajo la gracia puede vivir en esclavitud? Esa es la pregunta. Y en realidad lo que pasa es que a pesar de que tú puedas vivir bajo la gracia, llega un momento que por no recurrir a Dios en un acto de ayuda, así como la primera oración, Señor, guárdame de toda tentación. Tú podrías decir eso, podrías decir, no hermano, yo ya soy un hombre maduro en la fe, no necesito hacer una oración como esa, por tanto, yo me voy a saber cuidar, yo sé hasta dónde voy a llegar. ¿No? ¿Han visto? Hay muchos que se sientan en una mesa y dicen, no hermano, no te preocupes, yo un vasito y no tomo más. Eso es mentira, porque la naturaleza del hombre siempre responde en debilidad, nunca en fortaleza. Entonces, este pueblo aparentemente, en eso de vivir bajo la gracia y en eso de vivir bajo el favor y el cuidado y la fortaleza de Dios que se veía en sus cuerpos naturales, por lo tanto, en esa gran provisión de hijos y ese crecimiento que tenía, porque eran sanos, aparentemente, porque no está mencionado en la Escritura, no reconocían a Dios en su camino. Simplemente disfrutaban de ese pacto y de ese favor, y poco a poco su corazón como se fue endurando, como que fue entrando en esclavitud. Y una vez que los egipcios los agarraron, poco a poco ellos fueron tomando un amo para ellos, que era Egipto. Sin embargo, aquí en Éxodo capítulo 2, el versículo 23, dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Qué es lo que cambió sus circunstancias? Un clamor. Dice que clamaron, entonces dice que en su clamor activaron un pacto que ellos tenían y que siempre había sido de favor para ellos. No es que el pacto se había alejado, lo que pasa es que sus corazones se habían endurecido, no reconocían a Dios en sus caminos. No es que Dios se había desentendido de ellos, porque ellos tenían el favor y la bendición de Dios, sino que tomaron la gracia de Dios sobre sus vidas como algo, como sobreentendido. Dios me bendice. ¿Se dan cuenta? No necesito hacer nada. No había un reconocimiento en su corazón a ese Dios al que servían. Pero dice que por causa de la servidumbre, por esa condición de su corazón, los hijos de Israel gemían. ¿Qué es gemir? Es clamar, es hacer un alarido, como Padre, ayúdanos, o ya no doy más. Gemían a causa de la servidumbre, a causa de la presión que venía sobre sus vidas. Y dice, y clamaron. Noten, no dice clamaron a Dios. ¿Qué dice? Clamaron. Ahora, dice, y luego van a ver por qué es tan interesante esta parte, este versículo. Y dice que oyó Dios el gemido de ellos. Aparentemente los oídos de Dios están atentos al gemido de la gente. Están atentos al clamor, al gemido de alguien que está en dolor. Y dice, oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto a Abraham. ¿Qué es lo que le hizo recuerdo del pacto? Un gemido, un clamor, algo que ellos dijeron, algo que ellos estaban. La palabra cuando dice gemido no necesariamente significa que era una oración pertinente, por así decir, a la esclavitud que vivían, sino era un gemido como decir, ya no damos más, ¡ay! Ese era un gemido. Sin embargo, entonces el Señor dice que se acordó de su pacto. Pero ahora miren en Josué,
24:14. Una vez que Israel sale de Egipto, pasan el Jordán y estaban entrando a conquistar la tierra, ahora ya Moisés no estaba a la cabeza, el que estaba a la cabeza era Josué. Y Josué les hace una recomendación, y miren lo que les dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Qué les está diciendo? Miren, ahora que estamos en una tierra prometida, dice, pónganse serios con este asunto. Dios nos va a bendecir. Pero dice, apártense de ustedes esos dioses a los cuales sirvieron vuestros padres en Egipto. Quiere decir que el clamor de estos hombres posiblemente era a sus dioses, ni siquiera era Dios. ¿Se dan cuenta? Porque ellos en Egipto, así como dice este versículo en el 14, dice, aléjense de esos dioses a los que servían sus padres. Entonces, a tal punto había llegado la dureza del corazón de este pueblo que empezaron a buscar otros dioses en su vida. Dios no era el único Dios en su vida. Vivían en servidumbre, en una pesada servidumbre y esclavitud, pero vivían en adoración a muchas cosas, porque bueno, Egipto se caracterizaba por eso, por tener muchas deidades. En todo caso, cuando Josué les dice, cuídense de que no sean como sus padres, ¿qué clamor oyó el Señor? Miren la gracia de Dios al oír un clamor que tal vez no era un clamor ni siquiera dirigido a Él. Solo era un clamor de dolor, pero ellos tenían como el favor de vivir bajo la gracia de un pacto que ellos no lo habían hecho. Si no lo había hecho Abraham, lo había hecho Isaac y lo había hecho Jacob. Es como que ese clamor sirvió a pesar de que posiblemente su corazón no era correcto, ni siquiera en su gemido, en su clamor, en su necesidad. Qué interesante. Es súper interesante porque de pronto tú puedes estar en una situación difícil en tu vida y puedes elevar un clamor y tal vez ese tu clamor no es el correcto. Tal vez ese tu clamor no nace de un corazón correcto, me refiero, porque estás amargado con alguien, porque estás sufrido con alguien, porque estás acusando a alguien de algo que te hace o que no cambia o lo que sea, y haces una oración al Señor, y en tu oración lógica, por así decir, tú dices, Señor, me hace tanto daño, te pido que lo toques, ¿hasta cuándo esta mujer va a estar así, este hombre va a ser así? ¿Se dan cuenta? Podemos tener un clamor y de un corazón equivocado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuestro dolor, no estamos hablando de la gracia y el favor de Dios. Miren, como ocurrió en este tiempo, tú puedes recurrir a un gemido y es una provisión por Dios, dada por el Espíritu Santo, que pone o alinea tu clamor en la oración correcta, en el pedido correcto. Así tu corazón esté con amargura, así tu corazón esté con dolor, así tu corazón esté con frustración. Si tú decides trabajar con Dios en esta oración de un fluir en el Espíritu Santo, Dios oye el clamor de su pueblo. Pero ¿por qué oiría tu clamor hoy día? Porque nosotros, muchas gracias. ¿Por qué oiría tu clamor hoy día? Porque nosotros vivimos bajo un pacto. Y ese pacto de gracia ha sido sellado y ha sido establecido en la cruz del Calvario. Porque ese pacto ha sido firmado, ha sido decretado, ha sido sellado en la cruz del Calvario. Un lugar donde el pacto
No era algo que nosotros merecíamos o algo que nosotros podíamos entender. Jesús puso su nombre. Por eso hoy día un clamor en nuestros corazones delante de Dios, un clamor en nuestras vidas que fluye, a pesar de que tengamos un corazón incorrecto, Dios lo puede responder por causa del pacto de nuestro amado Señor Jesús. Y eso puede traer una verdadera libertad a la condición de dolor o de sufrimiento o de enfermedad que tengas. Puede traer una verdadera libertad. Es como que si Dios hubiese hecho una provisión a través del ejemplo que vemos en Moisés, en el pueblo de Israel, de que no importa qué tan mal estés, no importa qué tan arruinado estés, qué tan alejado puedas estar de Dios, no importa qué tan dolido, qué tan frustrado, qué tan amargado puedas estar, si levantas un gemido al Señor, este Dios, que es un Dios de pactos, está listo para escuchar y para liberar todo el favor y la bendición que son parte de ese pacto y que están escritos en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no tenemos excusa de vivir en miseria. No tenemos excusa de vivir en pena, en amargura y en tristeza. Por tanto, no tenemos excusa de vivir alejados del favor y la gracia de Dios, porque sin importar cómo estás, solo que levantes un clamor, Dios está listo para venir en tu ayuda, y ese clamor es capaz de activar el pacto que ha sido sellado y que ha sido establecido en la cruz del Calvario. ¿No les parece hermoso? Me parece increíble. Me parece increíble. Me parece increíble que todo esto no dependa de nosotros y que a pesar de nosotros, Dios está listo para activar su gracia y su favor sobre nuestras vidas. Solo con que andemos en un acto de obediencia, en el sentido de decir: Señor, aquí estoy, ayúdame. No puedo con esta situación. No soporto esta situación. No doy más con esta situación. Solamente con decir eso. Miren, a través de la Biblia se puede ver la vida de David. David muchas veces, en una mala condición de su corazón, le reclamaba a Dios y discutía con Dios al respecto de cosas. ¿Saben cuál fue por la única cosa que no habló con Dios y que no se registra en la Biblia como un clamor o hasta un discutir con el Señor con respecto a un tema? Al respecto de su sexualidad. ¿Y saben dónde David cayó? Exactamente ahí. Entonces, Dios no está interesado en que tengas ni la oración más santa, ni la oración más pura, ni la oración más perfecta, ni el clamor más afinado. Solo Dios está esperando que seas capaz de poder acercarte a Él y decir: Señor, no puedo con esto, no puedo vivir con esto, no soporto esta situación. Peleo conmigo todo el tiempo. Puedes discutir con Dios, puedes reclamarle a Dios, todo puedes hacer, todo sube como un clamor delante del Señor. Porque a veces tenemos como ese decir: no, yo al Señor solo me refiero como con mucho temor, con mucho respeto. Y está bien. Pero si en tu corazón no hubiera todo eso, tienes que saber que bajo este pacto de gracia en el que vives, solo con un clamor, solo con una voz, solo con que tú lo reconozcas a Él, Dios está listo para tocar tu situación, para sanar tu situación, porque con un gemido, aunque no tengas el corazón correcto, Dios está listo para activar su pacto sobre tu vida. Y su pacto sobre tu vida hoy día es libertad, es sanidad, es gozo, es esperanza, es salud.
¿Se dan cuenta qué bueno es Dios? Imagínense si en nosotros hubiese dejado la responsabilidad que cada vez que tengamos que acercarnos a Él, estemos completamente limpios de toda falla, digamos, de todo error. Como estaba conversando con un hermano y le digo, hermano, Dios quiere derramar favor sobre tu vida. ¿Qué deberías hacer cuando te acercas a orar? Y él me dice, yo creo que debería estar con un corazón correcto, debería separarme para Él. Incorrecto, aunque parece bien. ¿Saben por qué? Porque cuando tú dices, debería estar en un corazón correcto, debería separarme para Él, todo se trata de ti y de lo que tú puedes hacer. Ahí Dios no puede trabajar. ¿Qué es lo que tienes que hacer si quieres agradar a Dios? Rendir tu vida y decir, Señor, aquí estoy, no sirvo, he fallado, me he equivocado, he dicho lo que no era correcto, no es la primera vez. Perdón, Señor, quiero que me ayudes. Ese es el gemido. Necesito tu ayuda. Y en ese momento que tú gritas ese necesito tu ayuda, es liberado el pacto que ha sido establecido en la cruz del Calvario e inmediatamente viene sobre ti con favor, gracia, viene sobre ti salud, viene sobre ti sanidad en tu alma, sanidad en tu corazón, sanidad en tus emociones. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros, se trata de Él, pero se necesita un gemido, se necesita un clamor. Se necesita decir, ya no doy más, Señor. Ya no puedo más. No necesitas ni memorizar una promesa en este caso. Solo levantar un clamor delante de Dios para poder activar el pacto en tu vida y ver cambios profundos en tu vida. Aquí en Romanos el capítulo 8, el versículo 26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Miren eso. Dios todavía lo pone, yo digo, más fácil. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En nuestra debilidad, en nuestra falta, ante la tentación, ante las circunstancias difíciles, dice que el Espíritu del Señor clama a través de nosotros, gime a través de nosotros con gemidos indecibles. Por eso es tan importante el poder fluir en lenguas. Porque cuando ya no sabemos cómo orar, ni qué decir, ni cómo mirar a Dios con alguna palabra en nuestro corazón, sí podemos fluir con estos gemidos, sí podemos fluir con este clamor. Y hemos visto lo que hace este clamor. Con Israel trajo la liberación sobre toda esa nación, pero trajo una liberación sobrenatural sobre esa nación. Ese gemido. Miren, antes de que ellos salgan, por supuesto tenían la bendición de Dios antes de ser esclavos. Mientras eran esclavos, yo creo que el favor de Dios todavía estaba con ellos, pero ya no era el mismo pueblo. Un esclavo no come como un libre. Seguramente les daban lo que quedaba, o había una provisión para ellos, que no era como la del rey, no era la más grande. En ese pueblo seguro habían ancianos. En ese pueblo posiblemente, como ya estaban de esclavos, ya no tenían el mismo acceso a la misma
salud que tenían antes, cuando estaban en libertad. Ya no tenían el mismo acceso a la alegría de vivir como tenían antes cuando eran libres. Cuando estos gimen y claman, después de la Pascua, compartir el cuerpo y la sangre del Señor, eso fue la Pascua en ese tiempo. Ese pueblo salió a caminar miles de kilómetros. Pero de los que salían, no solo habían jóvenes, porque tú dices los jóvenes tienen fuerza, pueden caminar, pero también habían ancianos. Y por el tipo de trabajo que hacían los ancianos, posiblemente eran encorvados, porque el trabajo que ellos hacían era en la tierra, todo el tiempo doblados. Entonces posiblemente muchos de ellos ya su postura era esta. ¿Por qué? Porque muchas horas del día y todos los días tenían que hacer ese trabajo. Pero ¿qué pasó con toda esa gente? Por causa de un gemido, al pasar por la Pascua, el cuerpo y la sangre del Señor, esa celebración que ellos hicieron al día siguiente, salieron hombres, mujeres, ancianos, niños, todos caminando miles de kilómetros. Entonces el gemido trajo una gran bendición sobre sus vidas y una gran liberación, porque los llevó a un momento como la Pascua y después los llevó a una tierra prometida, a un propósito eterno en sus vidas, un lugar donde Dios quería tenerlos. Entonces el gemido que sale de lo profundo de nuestro ser es una herramienta poderosa en nuestras manos. Porque ahí nos quita inclusive toda capacidad que tú puedas tener para hacer, no sé, una buena oración, por así decir. A veces cuando vas delante de un pastor y dices, hermano, quisiera que ore por mí porque, claro, posiblemente el pastor tiene un léxico más grande para orar, tiene muchas más palabras y parece que esa oración tuviera más efecto. Porque tú dices, yo ya no sé ni qué decir cuando oro y pido al Señor. Pero ¿saben qué? No necesitas decir nada. Solo necesitas empezar a fluir y saber que en el ámbito espiritual algo está ocurriendo, pero algo está ocurriendo a tu favor mientras estás en ese gemido y en ese clamor. Como dice la palabra en Romanos, el Espíritu intercede con gemidos indecibles que traen la libertad, que traen lo que tú necesitas en ese tiempo de necesidad. En 1 Juan, capítulo 2, el versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dice la palabra que tenemos un abogado, es Jesús. Jesús es el que conoce toda tu necesidad. Él en cierta ocasión dijo, les conviene que yo me vaya, para que si el Espíritu de Dios pueda como habitar en ustedes. Este abogado a través del Espíritu Santo conoce nuestra necesidad y conoce toda la provisión de Dios en la cruz. Y Él es capaz de juntar esas dos cosas. Entonces, aquí hay un versículo que habla al respecto de cómo Dios hace las cosas y cómo Dios se ha provisto de alguien que conoce profundamente el regalo de la cruz y lo puede asociar con nuestra necesidad. En Hechos 7:34, ahora, aquí hay algo muy interesante. Cuando habla la palabra, habla de este gemido, es una palabra en el hebreo, en el griego, que clama por nosotros, inclusive aún aquello que no sabemos o no entendemos.
Entonces, ¿cómo podemos relacionar que este gemido es el mismo gemido que hace referencia cuando habla de Israel, ya que además fue escrito en otro idioma? Miren lo que dice aquí en Hechos 7:34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. O sea, está haciendo una descripción Esteban al respecto de los hechos que pasaron, y en griego él utiliza exactamente la misma palabra para referirse a ese gemido. Utiliza la misma palabra que se usa en Romanos cuando dice que a través del Espíritu Santo clamamos a Dios con gemidos indecibles. Entonces, Dios hace a través de este discurso, hace como la relación de el entendimiento que debemos tener de qué gemido es hoy día para nosotros que trae el favor de Dios. Entonces, como que la misma concepción de gemido con el pueblo de Israel para nosotros es la misma concepción de gemido hoy día cuando estamos fluyendo en el Espíritu Santo, lo que trae una gran liberación sobre nuestras vidas. El primer Pentecostés ocurrió con el pueblo de Israel, el primer derramamiento del Espíritu Santo, porque fue con poder que ellos salieron y fueron liberados hasta que llegaron al Sinaí. En el Sinaí ellos reciben la ley, el pueblo se rebela, parte del pueblo, y dice que 3,000 hombres caen esa vez por causa de eso. El segundo Pentecostés ocurre en el aposento alto, en la iglesia de los Hechos. La diferencia es que en ese tiempo, en el tiempo de Israel, ellos vivían bajo la ley, o sea, se estaba estableciendo la ley, lo que ellos podían hacer. Pero en el tiempo de Pentecostés, en los Hechos, es un tiempo de gracia, el Espíritu Santo es derramado, gemidos indecibles son levantados, y en ese tiempo dice que se convierten 3,000 personas. ¿Por qué? Porque el Pentecostés de ahora, el Pentecostés que no depende de tu esfuerzo, sino depende del clamor que sale de dentro tuyo, lo que trae es vida y bendición. No solo para ti, sino para los que están a tu alrededor, tu familia, tu trabajo. Ese fluir en el Espíritu Santo libera. Ese fluir en el Espíritu Santo libera el favor de Dios no solo sobre tu vida, sino sobre toda tu circunstancia. Entonces es una responsabilidad que tenemos el poder fluir constantemente en lenguas con este gemido delante de Dios. Porque sin importar cuál sea la dificultad que tengas por delante, el Señor se va a ocupar de traer la libertad que tú necesitas en la circunstancia en la que estás viviendo. De traer la libertad que tú necesitas, si es sanidad, si es económica, si es de familia, si es tu corazón, si es de pena, si es de tristeza, Dios te va a traer la libertad que tú necesitas. Por eso necesitamos gemir, fluir, levantar un clamor de dentro de nosotros y poder ver el pacto activado sobre nuestras vidas. Aunque parece que no estuviera pasando nada, mientras tú estás gimiendo en los cielos, algo se está moviendo. Porque nuestro Dios una vez ya oyó a su pueblo y Él es un Dios vivo y oye a su pueblo. Entonces no debemos desesperar, debemos persistir en lo que estamos haciendo y saber que Él se va a ocupar de nuestros asuntos. En Isaías, con este versículo concluimos. Isaías, el capítulo 43, el versículo 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Cuando Pablo
miren lo que dice aquí, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. El Señor nos ha creado para su gloria. Cuando Pablo está hablando en Hechos, está dando su discurso, dice, mi corazón se gozó y se alegró mi lengua, en Hechos 2:26. Y en Salmos 16, 8, 9, se está refiriendo a una porción del Antiguo Testamento que había dicho David. Y en Salmos 16, 8 y 9 dice, se gozó mi alma, y en otra versión dice, y mi gloria se regocija. O sea, en Salmos, cuando habla David, Salmos 16, el 8 y el 9, dice, se goza mi alma y mi gloria se regocija. ¿Quiénes son la gloria del Señor? Ya hemos leído, acabamos de leer en Isaías, nosotros somos la gloria del Señor. Ahora, dice, mi gloria se regocija. Pedro, guiado por el Espíritu Santo en su discurso, dice, mencionando este salmo, mi corazón se gozó y se alegró mi lengua. ¿Qué quiere decir eso? Pedro, al mencionar esta cita, ha cambiado mi gloria se regocija por se alegró mi lengua. Entonces podríamos decir que Pedro está diciendo que la gloria del Señor está en que nosotros podamos fluir en lenguas. ¿Se dan cuenta? Nosotros somos la gloria de Dios. ¿Cómo manifestamos esa gloria? En este intercambio que ha permitido el Espíritu Santo en el discurso de Pedro. Cuando Pedro dice, mi corazón se goza y se alegró mi lengua, haciendo referencia al Salmo 16, que dice, y mi gloria se regocija. Como que mientras fluyes en lenguas, mientras hay un clamor, hay una gloria que está siendo liberada. Y esa gloria es la manifestación de quién somos nosotros en Dios.